estamos recibiendo con muchísimo gusto a la diputada Cristina Lustenberg. Bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, Pilar, gracias a ti, a todo este equipo y a la audiencia. Bien, hace poco estuviste en Torre Ejecutiva presentando un proyecto de ley que se está ahora presentándole al presidente, un proyecto de ley sobre el tema de infancia y bueno, ya está avanzado, por lo menos aprobado a nivel general en la Comisión, ¿no?, de Población. Sí, así es. Lo votamos 11 de los diputados y diputadas presentes en la comisión. ¿Qué pretende? ¿Cuál es el foco? Es un proyecto que nosotros presentamos en el 2018, que en noviembre del 2021, con sugerencias de diferentes organizaciones de la sociedad civil, integrantes del Poder Ejecutivo, que pasaron por la Comisión de Población y Desarrollo, en lo cual nosotros le pedimos opinión, porque de eso se trata, construir un proyecto con varias opiniones, que se llama Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, que lo que hace es ordenar la política pública con un marco normativo, como sería con una ley, de lo que tiene que ver el impacto en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Fíjate, Pilar, y esto es importante que la ciudadanía lo entienda, los temas de infancia y adolescencia deberían ser de las prioridades más grandes que tenga este país para encarar como una política de Estado. Cuando a veces los políticos decimos ¿qué es política de Estado? Bueno, es esto, es lo que pretende la ley, pretende tener un marco legislativo que ordene la fragmentación que tiene el Estado uruguayo hoy en cómo impacta, qué programas, qué asignación del gasto estamos hoy invirtiendo en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. ¿Y eso no estaba antes? De esta manera no. Porque te pueden decir, realmente 15 años del Frente Amplio que hubo muchos programas. Esto es también muy importante tener. Nosotros lo que la ley crea es un mecanismo diferente donde hace más eficiente la política pública. En los gobiernos de Frente Amplio aumentó el doble el gasto público social dirigido a los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Se hicieron reformas estructurales como en políticas sociales, desde la creación del Ministerio de Desarrollo Social, la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, muchas inversiones. De hecho, como pediatra, la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Salud, que priorizó desde el inicio todo lo que tiene que ver la calidad asistencial desde el sector salud en los niños, niñas y en las mujeres. Pero ¿qué es lo que nos pasa? O sea, y ahora está nosotros como Frente Amplio hemos apoyado cada una de las medidas que este gobierno propuso vinculada a aumentar el impacto presupuestal y la asignación presupuestal, como el bono crianza, los 50 millones de dólares dirigidos a primera infancia, pero los resultados están a la vista. El Uruguay tiene estructuralmente la pobreza concentrada en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, y el país no es viable. Eso lo tiene que saber la ciudadanía. El país no es viable, mientras que hoy, de los 800.000 niños, niñas y adolescentes que hay en el país, 160.000 están por debajo de la línea de la pobreza. Y en infancia, los niños, o sea, no viven separados del mundo adulto. Entonces, hay que diseñar una política diferente, con un marco normativo diferente, porque lo que hicimos nosotros tuvo un impacto, sí, como no. Yo trabajé desde el año 2005, con cifras, se llegó en el 2005 de más del 50% de los niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza, hoy es el 20%, pero el 2014 hasta acá, pandemia mediante, y con quizás se debería haber invertido mucho más del gasto público social, todavía la pobreza está concentrada y se mantiene estable en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿y este proyecto a dónde apuntaría? Este proyecto apunta a rediseñar el funcionamiento del Estado uruguayo. Con un gabinete no crea institucionalidad nueva. Esto es otra cosa que es importante que la ciudadanía lo entienda. Lo que hace es obliga a que el Estado tenga una estrategia única de primera infancia, infancia y adolescencia, donde se vea qué situación tienen los hogares con niños, niñas y adolescencias de todos los quintiles, porque no nos olvidemos, y por eso les decía, detrás de cada niño que está viviendo por debajo de la línea de la pobreza, hay hogares adultos donde no se están alcanzando los ingresos suficientes. Esto los economistas nos los han enseñado hace mucho tiempo, Andrea Vigorito, la Facultad de Ciencias Económicas, hay gente que ha estudiado mucho la situación de la infancia, y la ley lo que hace es que ordena, porque hoy les pongo un ejemplo. Si acá hay una familia que tiene un niño con un trastorno del espectro autista, por ejemplo, sabe las dificultades que hoy tiene
que migran entre prestaciones que vienen por medio del Sistema Nacional Integrado de Salud, otras que vienen por el Banco de Previsión Social. Ni hablemos para las mujeres lo que significa hoy tener un hijo, que por suerte en el Uruguay hay políticas de salud sexual y reproductiva que permiten a varones y mujeres y decidir o no tener hijos, pero cuando tienen hijos precisamos un Estado mucho más presente. ¿Y no estuvo el Frente Amplio a la altura en ese caso para poder fortalecer esto que hoy de alguna manera se está pidiendo? Pilar, yo no quiero entrar porque eso es una cosa que siempre tendemos a hacer. El Frente Amplio hizo muchísimas inversiones con resultados que están a la vista. Con un marco ideológico diferente, con un Estado que es garante de derechos. Este gobierno que legítimamente eligió la ciudadanía ha diseñado una política social que nosotros hemos conversado mucho con los ministros de Desarrollo Social que ha tenido este gobierno, y particularmente con el ministro Lema, con el presidente de INEAU, Pablo Abdala, pero es indiscutible que el Uruguay no ha diseñado y no ha impactado y tiene que entrar en otro diseño de la política pública. Y se ha desmantelado, por lo menos así lo han dicho acá representantes de, por ejemplo, de los trabajadores sociales, sí, de la asociación, que hemos conversado. Se ha desmantelado algunos de los programas que venían y algunos de los programas de cercanía del área social. Sí, eso es así, o sea, fíjense, miren cómo no nos tiene que interpelar. Hoy ustedes han invitado a personas que trabajan con niños en situación de violencia. Hoy el Uruguay diagnostica 7.500 niños y adolescentes con situaciones de abuso y de maltrato. Y el Estado repara solo un 10%. De esos 7.500 niños que los equipos docentes, los equipos del área social a nivel territorial, los equipos del área social, se diagnostica alguna situación de abuso o de explotación sexual, miren si tendremos problemas en ese tema invisibilizado, y ahora tenemos una situación grave que lo puso en la agenda pública, pero tenemos problemas gravísimos. La situación de Penades. Sí, eso es una situación gravísima que el Uruguay, por ejemplo, no había legislado hasta el año 2004 en lo que significaba la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes. Y casi 500 adolescentes por año están vinculados a alguna situación de explotación sexual y a redes de trata. O sea, de verdad que el Uruguay tiene problemas gravísimos, las cifras de inseguridad alimentaria. Yo fui la otra vez con la diputada Cecilia Cairo y la diputada Claudia Hugo de Frente Amplio a la presentación del programa de alimentación territorial, pero el Uruguay no puede tener el 15% de los hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave, concentrado en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes y donde hay hogares monoparentales dirigidos por mujeres. Las mujeres hoy no podemos de verdad seguir avanzando, y la ley lo que hace, para ser bien clara, es que ordena lo que hay, pero desde la mirada que tengan las familias y los niños, donde tiene que haber políticas de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados fuerte, con más CAIF de 8 horas, con más escuelas de tiempo completo. ¿A qué familia, a qué mujer hoy le beneficia un centro de educación de 4 horas? Por eso las mujeres tenemos las tasas de desempleo más bajas, de empleo más bajas, porque nos es imposible hoy conciliar esos roles. Y hoy es inadmisible que en un país que nacen tan pocos niños, el Estado no sea más eficiente. Claro. Gobierne quien gobierne. Ahora recién tocaste ahora el tema de la alimentación, y te traigo a lo del agua. ¿Te parece bien esas medidas de dar agua embotellada? Me imagino, hasta te pregunto como pediatra, ¿no? La afectación, no sé si ha estudiado, o por lo menos ha salido poco, la afectación en la infancia del agua que se está tomando. Bueno, eso desde el inicio, el observatorio y el núcleo interdisciplinario de la Universidad de la República, particularmente la licenciada Alejandra Girona y la Sociedad Uruguaya de Pediatría, advirtieron de lo que significaba los niveles de salinidad que tiene el agua, sobre todo para los lactantes más pequeños, o sea, no solamente para los pacientes que tienen o personas que tienen enfermedades donde la sobrecarga de sodio, los pacientes hipertensos severos, con insuficiencia renal, cómo eso influye, pero sobre todo en los lactantes más pequeños, los altísimos niveles. Imagínense, para preparar una fórmula, una leche modificada a los niños que no reciben una lactancia materna, lo que significa eso y el costo que tiene.
para la población, sobre todo más vulnerable, y todos los costos que va teniendo en la medida que vamos viendo que la composición puede tener ingredientes que afecten la salud. Entonces, de verdad que es un tema preocupante y que también, así como las políticas de primera infancia, infancia y adolescencia, Pilar, requieren una generosidad del sistema político, porque tenemos que pensar el Uruguay a corto, mediano y largo plazo. Bueno, el tema del agua, hoy el gobierno es el que tiene que tomar las medidas, porque el problema hasta ahora, pero también son cosas que el Uruguay tiene que mirar con una mirada desarrollista. Nos cuesta, porque los políticos siempre rendimos cuenta, porque siempre estamos pensando que nos reelijan. Entonces, a mí me preguntan mucho, Cristina, salite de los temas de infancia porque no reditúan, porque los niños no votan, porque el Uruguay, y eso le pido a la ciudadanía que... Yo lo aprendí hace muchos años con Juan Pablo Terra, la economista Mabel Hoppenheim, de que nos advertían ya en el año 90, 89, que el Uruguay iba a tener problemas graves de seguridad, de cohesión social, de trayectoria educativa de los niños, niñas y adolescentes, porque no estábamos mirando un fenómeno que era la concentración de la pobreza en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, y eso iba a influir muchísimo en el desarrollo del país. Hoy el Uruguay tiene el tema de infancia y adolescencia y el desarrollo de ciencia y tecnología. Para mí son dos áreas claves del desarrollo del país que no las estamos mirando. Ahora me tocaste el tema político, no sé cuál va a ser el futuro político, pero ya la agrupación PAR definió que va a apoyar la precandidatura de Orsi en las internas del Frente Amplio. ¿Por qué esa opción? Y nosotros, después de varias discusiones que hemos dado en nuestra organización política, que es PAR, entendemos que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, tiene una trayectoria a nivel departamental, en un departamento que conjuga el área metropolitana, el área rural, tiene una capacidad de diálogo. Como docente de historia, conoce la situación de la educación y del departamento, del país. Yo he estado muy cerca en situaciones que hemos conversado, hacia dónde debe ir el país, situaciones hoy de la coyuntura política, y como sector político entendemos que Yamandú, que tiene el Frente Amplio, tiene excelentes candidatos, por suerte, hacia una decisión en el Congreso que se verá entre la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, Andrés Lima, entre Mario Vergara, o sea, se verá definitivamente quién es la fuerza política de Siria, pero nosotros entendemos que Yamandú, y también lo digo como mujer, hemos hablado de la importancia que tiene el desarrollo de las políticas de género, esto que estoy diciendo, generar más oportunidades de trabajo, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, una política de género más fuerte, y en eso Yamandú ha tenido una escucha muy importante que colectivamente nosotros entendemos que al día de hoy nos representaría en ese rol. ¿Y cómo queda esa tensión que de alguna manera, por lo menos desde afuera, se ve en el abrazo que no todos han definido, digamos, el apoyo, y estaría más inclinado quizás a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose? Bueno, eso está muy bien que me preguntes. Nosotros hicimos una alianza con compañeras y compañeros del abrazo a las elecciones internas del Frente Amplio, y como sectores que somos minoritarios, ingresamos gracias al voto, porque en política uno vale por los votos que tiene, y ese es el ejercicio de la democracia. Nosotros ingresamos a la mesa política nacional del Frente Amplio, tenemos compañeros en esa alianza que están en mesas políticas de Montevideo y de otros departamentos del interior, en el secretariado. El abrazo está conformado por compañeras y compañeros independientes, por el FEM, que está liderado por Fiorella Buceta, Federico Lezama, está como independientes Patricia Kramer, Nadia Almeida, Pablo Álvarez y otros compañeros y compañeras, y el IR, que es el que estos días está tomando la decisión, a ver qué candidato o candidata. Nosotros nos reunimos mañana y ahí veremos, pero la opción que nosotros tenemos es conformar un espacio dentro de el Frente Amplio, más amplio de lo que es PAR, atrayendo a compañeros de las organizaciones que hemos hablado, sociales, académicas. Más allá de que apoyen a distintos candidatos, precandidatos. No, nosotros dentro apoyando a la candidatura de Yamandú Orsi, forma parte hoy del paraguas, pero pensando y propuestas hacia dónde debe ir el país, dentro del programa nacional que tiene el Frente Amplio y que lo está construyendo, qué énfasis deberíamos tener
para de verdad nuclear a mucha gente que quizás hoy está buscando un espacio amplio donde se esté pensando hoy situaciones graves del país, porque hay situaciones que hoy no pueden esperar, pero sobre todo pensando el país hacia adelante. Bien, ya tenemos que cerrar, pero no quería dejar de preguntarte por la situación que ayer se denunció a nivel de los medios respecto a Martín Pereira y varios integrantes de ACE. Te pregunto por Martín Pereira porque, bueno, está muy cerca dentro de lo que es PAR, sí. una figura relevante dentro de la agrupación que tú encabezás, y bueno, fue indicado como, digamos, como que tenía trato con el presidente de ACE, y entró la señora de él, sí, la pareja de él. Mire, ¿Hablaste con él? Sí, ayer estuve reunido con él y con la esposa. Miriam, quiero decir, es una licenciada de enfermería de una excelente trayectoria, y se lo quiero decir a la ciudadanía, que concursó en sus cargos como supervisora y jefa de enfermería del INOT. Cuando se decidió cambiar esa función, ella hoy cumple la función de adjunta en el Hospital de Ojos. Es una persona que tiene una maestría en gestión, que tiene un desarrollo profesional independientemente de ser la compañera de Martín Pereira, que es el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Nosotros conversamos con ellos, nos parece quizás que en ACE, quiero decir, no se concursan hace muchos años en el gobierno nuestro, ni ahora los cargos docentes, cosa que yo siempre he criticado. Solamente hubo un concurso donde se concursaron 9 direcciones. No hay irregularidades para ti. En este momento, por lo que nosotros estamos analizando, no hay una irregularidad. Hay compañeros de nuestra fuerza política que están en algunas direcciones, en algunos lugares. Para nosotros, desde este lugar, y lo quiero mirar y lo vamos a seguir de cerca, la situación no es hacerle el juego ni al gobierno estando compañeros en lugares de dirección. Bien. Al contrario, están protegiendo, cumpliendo la función pública en lugares que sí podemos discutir que no están concursados, pero no estuvieron concursados los gobiernos nuestros ni ahora, y yo siempre he sido clarísima de que me gustaría que las estructuras del Estado, de la magnitud que tiene la Administración de Servicios de Salud del Estado, sea concursada por lo menos en el 90% de la carrera institucional. En este caso, comprometer a una compañera de la trayectoria que de por sí sola tiene Miriam, no precisa que en este momento esté vinculada a que sea la pareja del presidente de la Federación de Salud Pública. Cristina Lutzenberg, gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo no?